Volviendo a nuestro caso, el paciente, 52 años, trasplantado cardíaco hace 3 meses, en tratamiento profiláctico con valganciclovir y cotrimoxazol, trimetooprim sulfametoxazol, consulta por un cuadro de 10 días de evolución de cefalea progresiva, una cefalea diaria, de predominio matutino, que no cede con la analgesia convencional, y además una clínica respiratoria relativamente larvada, un poco de tos, con expectoración a veces purulenta, pero sin dolor torácico ni disnea. Y además tiene algo de febrícula, no es una fiebre obvia, no es una fiebre elevada, pero sí febrícula de predominio vespertino. Bueno, lógicamente le exploramos, no tiene en principio una focalidad neurológica muy clara, no tiene hallazgos auscultatorios muy llamativos y le hacemos un hemograma. Como puedes comprobar, tiene el recuento del leucocitario más o menos bien, tiene tanto neutrófilos como linfocitos conservados, plaquetas en orden, hemoglobina normal. Y desde un punto de vista de la bioquímica, lo que llama la atención es una elevación de la proteína C reactiva hasta de 8 miligramos decilitro. Evidentemente, estamos ante una cefalea con características de organicidad, progresiva, que no cede con analgesia, que le despierta por las noches o a primera hora de la mañana, en un paciente inmunodeprimido. Por mucho que a la exploración neurológica no encontremos focalidad, es obvio que debemos realizarle una prueba de neuroimagen. Inicialmente, cuando está en urgencia, se le hace un escáner. Y el escáner cerebral o un TAC craneal sin contraste intravenoso no demuestra hallazgos. ¿Nos quedaríamos tranquilos en este paciente con un TAC sin contraste, sin ningún dato llamativo? Pues espero que estés pensando que no. El TAC sin contraste es una prueba con una sensibilidad limitada para el diagnóstico de lesiones ocupantes de espacio u otras causas de cefalea orgánica. Por tanto, lo que hacemos con el paciente una vez que sube la planta es realizar una resonancia magnética cerebral. Y aquí nos encontramos con estos hallazgos. Estamos viendo cómo el paciente tiene al menos una lesión ocupante de espacio en la región frontal derecha, que no era muy grande y de hecho afortunadamente no produce ni mucho efecto masa ni desplazamiento de estructuras vecinas. Fíjate cómo la línea media está conservada y cómo los ventrículos laterales también lo están. Que debido precisamente a que tampoco era muy grande y a que no habíamos puesto contraste, no nos debe sorprender demasiado que no la objetiváramos en el TAC que habíamos hecho en el servicio de urgencias. Fíjate que en la secuencia potenciada en T1, te recuerdo así de forma muy grosera que en una resonancia magnética potenciada en T1 lo que brilla es la grasa. En una secuencia potenciada en T1, fíjate cómo en esa lesión ocupante de espacio tiene una pequeña cápsula que la rodea y que se aprecia de color blanco, lo que decimos una lesión hiperintensa. En medio tenemos la secuencia potenciada en T2. Te recuerdo que en T2 lo que brilla es el H2O, una forma muy tonta de recordarlo, T2, H2O. Es decir, el líquido cefalorraquídeo, como puedes ver, es hiperintenso. Y en este caso, fíjate cómo lo que brilla, la lesión hiperintensa, es el centro de la propia lesión y el edema que lo rodea. Pero curiosamente la cápsula, que en T1 veíamos hiperintensa, en T2 por el contrario es hipointensa. ¿Y qué tenemos a la derecha? Pues tenemos una secuencia potenciada en difusión, donde lo que se observa es que el núcleo, el centro de la lesión, es hiperintenso, o dicho con otras palabras, restringe a la difusión. Bueno, esto es una pequeña aproximación al aspecto radiológico que puede tener una sospecha de un absceso cerebral, porque, como podemos ver en el resultado, en el informe de la resonancia magnética, nos hablan no de uno, porque solo he puesto un corte donde se veía una lesión, sino de múltiples nódulos intraaxiales con captaciones anulares. Lo encontramos en el hemisferio cerebeloso, en el lóbulo frontal derecho, que es la que hemos visto, centro semioval izquierdo, córtex frontal izquierdo y córtex parietal derecho. Son lesiones que restringen mucho en las secuencias de difusión y que en perfusión, en secuencias potenciadas en T1, presentan un halo fino de captación. El absceso cerebral en la resonancia magnética tiene un aspecto característico que creo que merece la pena que recordemos. En las secuencias potenciadas en T1, como hemos visto en la primera imagen, la cápsula del absceso es hiperintensa y el centro del absceso es hipointenso. Te recuerdo, por cierto, que el absceso cerebral tiene la particularidad de que el núcleo del absceso está constituido básicamente por material necrótico y por pus, por inflamación purulenta, pero alrededor de ese núcleo tenemos una cápsula densa de tejido conectivo, que es lo que vemos hiperintensa en secuencias en T1, y alrededor a su vez de esa cápsula, tenemos una zona de edema con cerebritis, es decir, inflamación del cerebro, y con gliosis, que es una reacción astroglial inespecífica. Esa zona de edema
por fuera, la cápsula intermedia y el núcleo central. Bueno, pues insisto, en T1 lo que brilla, lo que vemos como hiperintenso es la cápsula. El núcleo es hipointenso. Justo al contrario de lo que encontramos en las secuencias potenciadas en T2, es justo al revés. En secuencias en T2 la cápsula es hipointensa, en tanto que el edema y el centro de la lesión son hiperintensos. En secuencias potenciadas en difusión, DWI por sus siglas en inglés, lo que nos encontramos es que el centro de la lesión es hiperintenso, es decir, restringe a la difusión. Tiene un bajo coeficiente de difusión aparente, que esto lo que nos indica básicamente es el contenido, la presencia de pus. Y por último, cuando inyectamos contraste paramagnético, gadolíneo, observaremos cómo existe una captación de contraste capsular, es decir, cómo la lesión se ve realzada en torno a la cápsula. Estas son las imágenes características que vemos en la resonancia magnética de un paciente con absceso cerebral. Fíjate, aquí te pongo un ejemplo que viene de la literatura. Secuencia potenciada en T1, vemos el núcleo hipointenso, la cápsula, repito, una cápsula densa de material colágeno, hiperintensa en T1. En secuencias en T2 es fácil identificarlo porque el líquido cefalorraquídeo brilla, el líquido cefalorraquídeo básicamente es agua, entre comillas, y por tanto brilla en T2. Lo que vemos es justo al revés. El núcleo, es decir, la zona necrótica, y el edema perilesional son hiperintensos, y la cápsula, todo lo contrario, es hipointensa. Fíjate en la imagen inferior izquierda qué bien se ve en una secuencia potenciada en difusión, cómo se ve muy bien cómo el núcleo es hiperintenso, restringe en difusión, y por último, cuando inyectamos contraste paramagnético, gadolíneo, lo que observamos es un realce capsular. Fíjate la diferencia entre la imagen en T1 y la imagen con gadolíneo. En ambos casos vemos como la cápsula es hiperintensa, pero de forma mucho más llamativa en la secuencia en la cual administramos contraste paramagnético. Te recuerdo que además de la cefalea, nuestro paciente tenía una clínica de infección respiratoria, le hacemos una placa de tórax y bueno, pues hay algo que mosquea un poco, ¿no? Yo creo que si vemos esta placa de tórax, espero que nadie la diera por normal, porque tenemos varias lesiones, una lesión en el lóbulo superior derecho, otra lesión posiblemente en el lóbulo superior izquierdo, de hecho de mayor tamaño, y que parece que está cavitada. Y efectivamente cuando le hacemos el escáner se confirma pues lo que acabo de comentar. Tenemos una masa en el lóbulo superior izquierdo con múltiples nódulos diseminados en ambos hemitórax con predominio general en lóbulos superiores. Y además, no lo vemos en este corte, un nódulo cavitado en lóbulo inferior derecho. Por tanto, recapitulando, tenemos un absceso cerebral y lesiones pulmonares cavitadas en un receptor de trasplante cardíaco que está en el tercer mes post-trasplante. Aquí nos debemos plantear un diagnóstico diferencial. ¿Ante qué estamos? Podría tratarse de un absceso cerebral piógeno, es decir, bacteriano, por vía hematógena. Claro, aquí hay algo que no cuadra demasiado, porque si asumiéramos que el paciente ha tenido una bacteriemia y pongamos, por ejemplo, una tromboflebitis séptica después de haber tenido un catéter, la tromboflebitis séptica liberaría émbolos al pulmón, exactamente igual que en la endocarditis del usuario de drogas por vía parenteral. Por tanto, tendría sentido que viéramos lesiones cavitadas bilaterales múltiples en el pulmón. Lo que no cuadra tanto es que además tengamos una lesión en el cerebro. No cuadra a no ser que el paciente tuviera una fístula arteriovenosa pulmonar. Te recuerdo que las fístulas arteriovenosas, y esto se ve por ejemplo en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, la enfermedad de Rendu-Osler, lo que tenemos es, pues eso, shunt, fístulas, que facilitan que los émbolos sépticos escapen del filtro pulmonar y pasen directamente al sistema nervioso central. Esto es lo que justificaría que a partir de un foco hematógeno en circulación sistémica que en teoría debería ir a parar al pulmón, algunos de los émbolos sépticos puedan llegar al cerebro. La verdad es que no deja de ser una explicación, francamente, un poco alambicada, porque resulta que asumimos que el trasplantado además tiene una fístula arteriovenosa en el pulmón, pero bueno, por lo menos lo tenemos en cuenta en el diagnóstico diferencial. Otra posibilidad, ¿por qué no?, es pensar en una nocardiosis. Esto seguro que recuerdas, trasplante, es decir, paciente inmunodeprimido, lesión cerebral y pulmonar, siempre hay que pensar en nocardia. Podría tratarse de una infección fúngica invasora, aunque característicamente cuando pensamos en aspergilosis casi siempre nos remitimos al paciente neutropénico, es decir, al paciente hematológico. Te recuerdo que el trasplante de órgano sólido también es un factor de riesgo para desarrollar infecciones fúngicas invasoras.
Una aspergilosis pulmonar invasora que además afectara al sistema nervioso central es una posibilidad. Se trataría de una infección con un pronóstico muy malo. Estamos ante un paciente que está inmunodeprimido por el trasplante y podría ser una posibilidad. Peor todavía es que fuera una mucormicosis. Claro, me podríais decir, es que en el escáner no hemos visto ni un signo del halo, que recordemos es típico, aunque no exclusivo, de la aspergilosis, ni tampoco un signo del halo inverso, que te recuerdo que es el que vemos característicamente en la mucormicosis. Signo del halo en el aspergillus, signo del halo inverso en el mucor. Efectivamente, en el escáner no se describe ni el halo reverso. Bueno, esto no significa que no lo pueda tener el paciente. El valor predictivo negativo de no tener estos signos en el escáner pues tampoco es tan alto, con lo cual el hecho de que no nos hablen de signo del halo no excluye la posibilidad de infección fúngica invasora. Y por último podríamos tener otras opciones, también de naturaleza infecciosa, que justificara la presencia de lesiones a varios niveles. Por ejemplo, el criptococo. Te recuerdo que la criptococosis, el criptococo se adquiere por vía inhalada. Una vez que llega al pulmón, produce un cuadro de neumonía de evolución subaguda que incluso se puede necrosar y a continuación por vía hematógena llega al sistema nervioso central. Lo típico es que produzca meningitis, pero en ocasiones puede producir criptococomas. En contra de la criptococosis tenemos el hecho de que el paciente está en un entorno como es el nuestro donde no hay demasiado criptococo ambiental. Lo hay, evidentemente, tenemos el ejemplo de las palomas, el Cryptococcus neoformans, los excrementos de palomas, pero bueno, la incidencia tampoco es tan alta. Y otra posibilidad, ¿por qué no?, sería una actinomicosis. Te recuerdo que la característica de la actinomicosis es que produce abscesos que llamamos fríos, es decir, abscesos con pocas manifestaciones inflamatorias locales, que pueden afectar al pulmón perfectamente, que característicamente terminarían fistulizando a través de la pared torácica, es decir, sin respetar planos anatómicos, hasta terminar drenando a través de la piel un material característico que se describe como en gránulos de azufre. Esa sería una opción, pero es que el actinomices también puede producir abscesos en el sistema nervioso central. Es menos habitual, pero puede ocurrir y por eso lo introducimos en el diagnóstico diferencial. Bueno, pues vamos a pedirle pruebas a nuestro paciente. Le sacamos hemocultivos. Esto nos va a permitir básicamente descartar la posibilidad de una endocarditis con émbolos en el sistema nervioso central o de un absceso bacteriano por vía hematógena. Los hemocultivos son estériles. Como estamos con la mosca detrás de la oreja respecto al aspergillus, le pedimos un galactomanano en sangre, que aunque igual no tiene mucha sensibilidad, pero nos puede orientar en este paciente y es negativo. Para descartar la posibilidad de criptococosis, la prueba de elección, te recuerdo, es la detección del antígeno criptocócico, el antígeno capsular, a través de una técnica de aglutinación en partículas de látex, lo que habitualmente se conoce como criptolátex, que ha sido negativo. Cultivo de esputo, Flora saprophyta habitual. Le hacemos por si acaso, aunque el cuadro clínico no lo parece en absoluto, una carga herbal de citomegalovirus que es negativa. Y por último, nos planteamos, las pruebas no invasivas han sido negativas, ¿qué hacemos? ¿Le biopsiamos el cerebro o vamos al pulmón? Lo lógico es pensar que la misma causa explica las dos cosas, y evidentemente más fácil que hacer una biopsia estereotáxica de la lesión cerebral, o de una de ellas, es hacer un lavado broncoalveolar para obtener una muestra en uno de esos nódulos. Y cuando le hacemos una tinción de Gram, ¿con qué nos encontramos? Pues con esta imagen que veis, o que ves. Es un bacilo Gram positivo, por eso es de color azul o morado, como lo queramos llamar, que fíjate el aspecto tan característico que tiene, un bacilo Gram positivo filamentoso ramificado. En lugar de ser bacilos cortitos, pues tenemos bacilos que se extienden, que adquieren una estructura filamentosa, que a lo mejor, si se nos cruzan los cables, podríamos incluso confundirlo con un hongo filamentoso, una hifa, aunque no tiene nada que ver, ¿eh? Son cosas totalmente distintas y de hecho en la tinción de Gram se pueden distinguir. Y además, como digo, esos filamentos, esos bacilos filamentosos se ramifican. Con esta descripción que tenemos aquí, hasta ahora podrían ser dos cosas, nocardia o actinomices. Te recuerdo que ambas bacterias, que de hecho están emparentadas taxonómicamente, se observan de la misma forma en la tinción de Gram. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una tinción de Quinjon modificada, que te recuerdo es una tinción de ácido alcohol resistencia, en la cual tenemos que nuestros bacilos Gram positivos filamentosos ramificados son débilmente ácido alcohol resistentes. Este dato, junto con el detalle de que nuestra bacteria crece en aerobiosis, permite que afirmemos que estamos ante una nocardia y no ante un actinomices. Te recuerdo que el actinomices es un bacilo Gram positivo filamentoso ramificado, anaerobio y además
no es débilmente ácido alcohol resistente, con lo cual no se teñiría con la tinción de Quinjon. ¿Qué debemos recordar ya para terminar de las infecciones producidas por nocardia? La nocardia, la especie más frecuente es la nocardia asteroides, pero hay muchas: farcínica, ciriacis geórgica, otitis caviarium, como puedes ver, nombres de lo más variopintos, brasiliensis o transvalensis, ya sabemos estas últimas de dónde vienen. La nocardia, como digo, es un patógeno que tiene un hábitat telúrico, es decir, está en el suelo, en material geológico, entre comillas, y además característicamente interviene en los procesos de descomposición de la materia vegetal. No forman parte de la flora saprofita de la especie humana ni de la especie animal, son bacterias aerobias estrictas que crecen bien, no tienen requerimientos nutricionales específicos y que se adquieren ya sea por inhalación o por inoculación directa a través de la piel. Te recuerdo que el cuadro característico es la confluencia, habitualmente en el mismo paciente, de abscesos cutáneos, pulmonares y sistema nervioso central de evolución subaguda o crónica, en paciente inmunodeprimido. Un paciente inmunocompetente no va a tener una nocardiosis. Es fundamental que siempre que diagnostiquemos una nocardia en un inmunodeprimido, por ejemplo en el pulmón o en la piel, sistemáticamente le hagamos una prueba de imagen cerebral. Descartemos sistemáticamente la invasión del sistema nervioso central, porque es que esto es lo característico de la nocardia, que no solo está en un sitio, sino que típicamente produce abscesos, como mínimo en el pulmón y en el cerebro. Y a veces el absceso cerebral pasa desapercibido, a no ser, obviamente, que hagamos una prueba de imagen. ¿Cómo se trata una nocardiosis? El fármaco de elección es el cotrimoxazol, aunque hay que tener en cuenta que algunas especies, como nocardia farcínica u otitis caviarium, pueden ser resistentes a este fármaco. Tenemos alternativas, por ejemplo el imipenem, que, como bien sabrás o recordarás, disminuye el umbral convulsígeno y por tanto no debemos utilizarlo en pacientes con extensión al sistema nervioso central. Se pueden emplear cefalosporinas de tercera generación. La amicacina, que tiene el inconveniente como buen aminoglucósido de que atraviesa muy mal la barrera hematoencefálica. O bien el linezolid. El linezolid es un fármaco con muy buena actividad frente a la nocardia, pero que tiene el inconveniente, como ya sabes, de que puede producir trombopenia en tratamientos a partir de una semana o así, y sobre todo recuerda que en tratamientos prolongados, a partir habitualmente de la quinta o sexta semana de tratamiento, pueden producir neuropatía además irreversible, ya sea óptica o periférica. En pacientes inmunodeprimidos habitualmente lo que se recomienda es un tratamiento combinado con cotrimoxazol, un metalactámico y amicacina. Tratamiento combinado que hay que mantener de forma prolongada, muchas veces durante varios meses. Habitualmente se dice que al principio se pongan varios fármacos durante las primeras semanas y posteriormente, en función de la evolución del paciente, le dejemos un único fármaco, si se puede cotrimoxazol y si no algún otro, por vía oral de forma prolongada, al menos un mínimo de 6 meses, entre 6 y 12 meses. Bueno, afortunadamente en nuestro paciente, al cabo de 3 meses de tratamiento combinado, el paciente mejoró clínicamente, como puedes comprobar la resonancia magnética había desaparecido la lesión y también había desaparecido las lesiones que tenía en el pulmón, con lo cual en este caso de infección diseminada por nocardia podemos decir que hemos tenido éxito en su tratamiento. Espero que te haya gustado el caso clínico, que te haya servido para repasar algún aspecto y que te anime a seguir viendo más casos que vamos a ir discutiendo entre todos.